Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra en esta tarde. Y voy a leerles algo que dijo Carlos Spurgeon, un predicador muy conocido. Cuando el hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, se les podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros. Y no se encontrarían los ángeles fuera de su medio ambiente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Estamos diciendo porque esta serie de predicaciones le hemos llamado Familias Transformadas, Iglesias Poderosas. Y de eso vamos a estar hablando. En todas estas predicaciones, los próximos domingos vamos a estar hablando de la familia, porque es la familia la que debe de ser transformada. Todos los miembros de la familia, para que podamos ser una iglesia poderosa que Dios desea que seamos esa iglesia. El problema que tenemos es que en muchos hogares cristianos no son transformados por la palabra de Dios ni por la llenura del Espíritu Santo, que es lo mismo. Aún en aquellos que profesan ser creyentes. Y las consecuencias son trágicas, mis hermanos. En vez de que los ángeles sean huéspedes, parece ser que en los hogares parece ser que los demonios son los huéspedes. 1 de cada 3 matrimonios termina en divorcio. Eso marca las estadísticas. Y nadie sabe cuántos esposos y esposas están divorciados emocionalmente, aunque vivan en la misma casa. La respuesta a este problema en las familias es la llenura del Espíritu Santo. Porque solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos nosotros andar en armonía como esposos y como esposas, como padres, como hijos, como jefes, como empleados. Nuestros hogares deben de ser transformados por Dios. La unidad de la familia debe de llevarse a la vida diaria y cotidiana. Si vamos a disfrutar de la armonía, la cual Dios ofrece, va a ser un anticipo de un pedacito de cielo en esta tierra que sean nuestros hogares. Hemos titulado a este sermón la necesidad continua de ser llenos del Espíritu Santo. Hay una necesidad y lo hemos basado en Efesios 5:18, el mismo texto que vimos la semana pasada, el domingo pasado. Dice así el texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Existe una similitud entre la embriaguez y la plenitud espiritual. Al menos parece ser que Pablo tiene una de esas de sus matices, una similitud. En ambos casos, la persona que está bajo la influencia, ya sea del Espíritu Santo o ya sea del alcohol, parece ser que hay algo de similitud. Pueden conducirse con euforia. Un borracho va a estar eufórico. Alguien que tiene el Espíritu Santo debe de estar con ánimo, con euforia, un estado anímico de mucha felicidad y de una sensación de bienestar. Tal parece que estos dos situaciones, tanto la embriaguez como la plenitud espiritual, dan esta similitud. Aunque aclaro que la embriaguez suele pronto empezar de ser muy feliz y algo muy feliz, muy dichoso, terminar en algo muy triste. Hay lo que llaman en los bares, en las antros, como les dicen, la hora feliz. La hora feliz es cuando llega alguien y en realidad no llega ni tan feliz y tampoco sale tan feliz, pero así le llaman. El borracho, mis hermanos, es capaz de dar abrazos a la gente. Inclusive en medio de una pandemia es capaz de dar abrazos. La persona llena del Espíritu Santo también es capaz de abrazar. Y hay más similitudes que tiene un borracho
con la plenitud espiritual, la embriaguez con la plenitud espiritual. Quiero comentarte algo, mi hermano, mi amigo, acerca de un hombre llamado Elí, el sacerdote Elí, cuando vio a Ana. Ana es la madre de Samuel, aquel juez, aquel sacerdote, que pasaba que Ana estaba orando fervientemente y Elí consideró que ella estaba borracha, porque un borracho, vuelvo a repetir, puede estar muy eufórico, y alguien que está lleno del Espíritu Santo puede tener un gozo tremendo que se puede confundir con alguien que está borracho. Fíjate lo que dice 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón. O sea, estaba hablando sola, en su corazón, dentro de sí. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ana estaba fervientemente orando al Señor y movía solamente sus labios, pero puedo observar en este texto, al menos imaginándome, que Ana estaba pues con mucho gozo, con mucha euforia, con mucha entrega, con mucha pasión. Y Elí dijo, ¿qué se me hace que está borracha? No, pero no, dice Ana, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y ni he bebido ni sidra ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Cuando una persona derrama su corazón, su alma delante de Dios, en realidad a veces ni las palabras pueden salir, solamente nuestros murmullos, porque a veces, como Ana, estaba llena de congojas y su aflicción era mucha. Entonces ella pudo estar orando así de ferviente, y Elí la tuvo como una borracha. Pero también los discípulos en Pentecostés, si ustedes recuerdan, los tomaron por ebrios también. Ahora, esas son las similitudes, pero ¿cuáles son los contrastes o los efectos entre el vino y el Espíritu Santo? Porque estamos hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para que nuestras familias puedan ser transformadas. Y ese es nuestro tema. Los contrastes. El efecto del alcohol puede llevar a una vida necia, a una vida sensual y pecaminosa, a un comportamiento irresponsable, disoluto, descontrolado e irracional. Inclusive un borracho se puede comportar como una bestia, como un animal. La ebriedad conduce al desenfreno. Esos son los efectos del alcohol. ¿Cuáles son los efectos del Espíritu Santo? Pues los efectos es una vida espiritual sobria, santa, sabia. Es un comportamiento que nos hace más un comportamiento digno, un comportamiento responsable y algo que edifica. Una persona llena del Espíritu Santo es responsable y sus palabras edifican. El Espíritu nos conduce y nos capacita para vivir como hijos de Dios, con un dominio propio, siendo sensatos. En cambio, el efecto del alcohol da la insensatez. Mis hermanos, si el alcohol nos deshumaniza y nos transforma de un ser humano a una bestia, un hombre golpeando a una mujer, golpeando a un niño, golpeando a una familia, es una bestia. La plenitud del Espíritu, en cambio, nos hace más humanos, porque nos hace más como Cristo Jesús. El Espíritu Santo, en este sentido, viene a restaurar nuestra humanidad deteriorada, devolviéndonos nuestra entidad y devolviéndonos la dignidad humana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Ahora, yo quiero que veamos este texto, este versículo, basado en la estructura. Así que vamos a ver la estructura gramatical de Efesios 5:18.
Cuando hablamos de estructura gramatical, bueno, vamos a ver las palabras, los términos y vamos a ver qué significa, porque de esta manera podemos tener una mayor entendimiento de una manera panorámica de lo que nos quiere decir el autor, en este caso, Pablo, desde la perspectiva humana y el Espíritu Santo desde la perspectiva espiritual. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Primero, inciso A, está en un modo imperativo. El imperativo es un mandato, es una orden. Esto indica nuestra responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que no es una propuesta o una sugerencia de ser llenos. O sea, no es si quieres ser llenos, te sugerimos que si gustaría ser llenos. No, es obligatorio, no es optativo. Ningún creyente, mi hermano y mi hermana, puede cumplir la voluntad de Dios si no está llena por su Santo Espíritu, si no está lleno por el Espíritu Santo. Es más, no podemos obedecer ningún otro mandato si no obedecemos primero de ser llenos del Espíritu Santo. Aunque Dios es quien nos llena, porque así es, el Espíritu Santo es quien nos llena, nosotros somos los que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Así que, si no somos llenos, ojo con esto, con este punto, no es por falta de iniciativa de Dios, sino que hay algo en nuestras vidas y en nuestra voluntad que está impidiendo la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Y recalco esta palabra, nuestra voluntad, porque cuando hablamos de familia y de las responsabilidades y los roles de la familia, estamos hablando de hacerlo voluntariamente, con la voluntad. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder obrar la voluntad de Dios. Así que primero está en modo imperativo, que quiere decir es un mandato, es una orden. En segundo, está en una voz pasiva. No te preocupes si de repente esta frase no se entiende. Hay voz activa, voz pasiva, voz neutra. Pero bueno, eso yo también batallo con estas cosas. Pero quiero explicarlo de una manera práctica. Con la acción de llenar, como la acción de llenar pertenece a Dios, nosotros no debemos oponer resistencia a la acción divina. Dios es el que nos llena, pero nosotros no debemos de estorbar en lo que Dios quiere hacer. Y la idea es que Dios nos llene, permitir que Dios nos llene. ¿Cómo? A través de nuestra sumisión voluntaria. Otra vez, voluntariamente, no a la fuerza, de una manera voluntaria. El punto no estriba, mi hermano, en tomar mucho o poco del Espíritu. Ese no es el punto. El punto es permitir que el Espíritu Santo tome mucho o todo de nosotros. No es agarrar nosotros algo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo nos tome y nosotros dejemos que Él nos tome, que Él controle nuestras vidas. Ser llenos en este sentido implica una confesión de pecados, implica rendirnos a Él con toda la voluntad, con todo el intelecto, con todo el cuerpo, con todo nuestro tiempo, nuestras posesiones, con todos nuestros deseos. Eso implica ser llenos y no estorbarle al Espíritu Santo para que Él nos llene. Implica morir al yo. Cuando tú y yo morimos al ego, a la egolatría, el Señor está dispuesto para llenarnos con su Santo Espíritu. Entonces está en modo imperativo, también es una voz pasiva, Él es el que nos llena y nosotros no debemos de estorbar, pero también está en una forma plural, no en singular. Es deber de todos, mis hermanos y mis hermanas, ser llenos del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo no es un privilegio de unos cuantos o de ser elitista, sino
que el Espíritu Santo está a disposición de todo su pueblo para que todo su pueblo sea beneficiado con esta llenura del Espíritu Santo. A veces pensamos y creemos que hay dos clases de creyentes, dos clases de cristianos. Los de primera, los que tienen el Espíritu, los ungidos. Y hay mucho de eso hoy en día y no quiero desviarme de eso. Pero los que tienen el Espíritu, los ungidos y que Dios les dice a ellos algunas cosas y ellos les dicen a los demás y los demás están buscando solamente a esos ungidos para que les diga. Y no es así. Y a veces pensamos que hay los creyentes de segunda, los normales, los que no tienen el Espíritu o los que no tienen una relación muy llena del Espíritu Santo. Pero no es así. No hay, lo normal, mi hermano, es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo normal. Un creyente normal es un creyente lleno del Espíritu Santo, pleno de una vida espiritual. No hay nuevas normalidades, como hoy estamos en una nueva normalidad por esa pandemia. No hay nuevas normalidades bíblicas. La normalidad bíblica es que todos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así que esto está en plural. Es todos, hasta que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Pero también, aparte de eso, inciso D, está en un tiempo presente continuo. Y la idea es, y aquí es donde algunas a veces nos equivocamos, a veces no entendemos bien este punto. Yo espero explicarlo bien. La idea es que debemos estar siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Se trata de un proceso continuo. La llenura que hoy te da el Espíritu Santo no va a servir para mañana. Mañana tienes que ser lleno del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una acción una vez dada para todos, una vez para siempre. En cambio, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos estar recibiendo continuamente. Y es aquí donde a veces podemos confundirnos un poquito. Te voy a decir algunos textos de Lucas, Hechos de los Apóstoles. Algunos piensan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero dice el texto en el capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero todos fueron llenos. Ahora fíjate bien en Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, o sea, ya aquí él otra vez lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y se da el discurso de Pedro, la primera exposición de Pedro, o una de las primeras. Ahora, en Hechos 4:31, después de cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Estos textos en Lucas, de Hechos, nos está diciendo que la llenura es otra vez y después otra vez y después hay que seguir siendo llenos. Ahora, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto más adelante lo vamos a volver a ver para poder entenderlo un poquito mejor. Pero mi hermano, mi hermana, estas son su estructura gramatical de este texto. Es un mandato. Está en una voz pasiva. Quiere decir que es Dios que nos llena, pero tú y yo no debemos estar estorbando esta llenura. Segundo, es para todos. Es plural. Tercero, perdón. Cuarto, está en un tiempo presente continuo. Quiere decir continuamente estar siendo llenos. Esto nos lleva al segundo punto. Hay una experiencia inicial y está una experiencia de continuidad del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La experiencia inicial del creyente es cuando el Espíritu Santo viene a morar por primera vez a nuestras vidas.
inicia el Espíritu Santo. Y eso lo vimos desde Gálatas, si recuerdas bien, cuando hablamos de andar en el Espíritu. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando creemos en Cristo para salvación, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. Y entonces empieza una experiencia con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, que está también en la carta que estamos viendo, dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjate, es necesario oír esta palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en Cristo, entonces fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esto? Pues necesitamos oír la palabra, necesitamos oír la verdad, necesitamos oír el evangelio y después necesitamos creer en este evangelio. Al creer en este evangelio, cuando oímos y creemos, entonces somos sellados por el Espíritu Santo y esto viene siendo una experiencia inicial del creyente, una experiencia única de iniciación y irrepetible. O sea, hay una conversión ahí genuina. Esa es la experiencia inicial del creyente. Pero también está la otra, la continuación en la vida del creyente del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo continua en la vida de aquel que ha oído la palabra, que ha creído en Cristo Jesús y entonces necesita ser potenciado en su caminar por el Espíritu Santo. Esto es cuando el creyente anda en el Espíritu, vive por el Espíritu, bebe del Espíritu y es lleno constantemente del Espíritu. Esta experiencia debe ser repetida constantemente en nuestra vida como creyentes. Es una experiencia de continuidad. Se sigue siendo lleno del Espíritu Santo. Seguimos llenándonos de su Santo Espíritu. Así que, haciendo un resumen de estos dos puntos, podemos ver que la estructura gramatical de este versículo es tan clara que nos da a entender que el deber de la iglesia es ser llenos del Espíritu Santo de una forma tanto inicial, cuando iniciamos nuestra conversión con el Señor, y entonces seguir de forma progresiva y constante, ser llenos del Espíritu Santo. No una vez nada más, ni en ocasiones esporádicas. O sea, hoy en día se piensa que, bueno, voy a ir a tal congreso para ser lleno allá y después al año que viene voy a otro congreso para que pueda volver a ser lleno. No, es constantemente, día a día, no esporádicamente. Y no solamente una vez. Yo me acuerdo, dicen algunos, cuando yo me convertí, cuando yo andaba en esto, y no, hombre, yo andaba lleno. Y ahorita está vacío. ¿Es porque Dios no lo quiere llenar? No. Es porque Él no ha decidido ser lleno del Espíritu Santo. Y si ha decidido, a lo mejor está estorbando a la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no lo llena. Pero no es porque el Espíritu Santo no quiera, sino porque Él, el creyente, yo puedo estar estorbando a esta obra del Espíritu Santo. Esta llenura viene a los creyentes por primera vez en su conversión. Y como creyentes necesitamos buscar otra vez estar siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. Tenemos que desear, mis hermanos, mis hermanas, y permitir que el Espíritu Santo nos llene. Y que sea Él, el Espíritu Santo, que nos llene y no nosotros estar haciendo cosas que puedan, de alguna manera, con esfuerzos humanos, buscar llenarnos. Y en las siguientes prédicas vamos a hablar de estas formas que a veces las personas piensan que haciendo van a ser llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Una pregunta, si me estás siguiendo y si hasta ahorita llevas toda la idea, mi hermano y mi hermana, de lo que hemos estado diciendo, su estructura gramatical, de lo que la experiencia inicial y una experiencia continua, si me estás siguiendo la idea, yo espero que sí. ¿Cuántos de estos términos
que usan que la Escritura para referirse al Espíritu Santo tiene que ver con la metáfora del agua. Hay 5 verbos y chécalos bien, vamos a checarlos bien porque estos verbos que están ahí muchas veces nos confunden, muchas veces nos hacen distorsionar lo que Dios ha dicho. Así que vamos a ver estos términos. El primer término es derramar. ¿Has escuchado eso de derramar el Espíritu Santo? Bueno, es un término que se usaba en el Antiguo Testamento y siempre que se usaba en el Antiguo Testamento era una visión profética de que Dios un día iba a derramar de su Espíritu. Hay textos en Isaías, hay textos en Ezequiel, pero el que vamos a ver es uno muy conocido. Es Joel, capítulo 2, es el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y checa dónde dice derramar. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está el término derramar. Derramaré, dice el profeta Joel. Derramar como un líquido, como si fuera agua. Dios va a derramar desde el cielo su espíritu sobre todos los seres humanos, sobre aquellos que Dios llama, va a derramar el espíritu. Es una dispensación del Antiguo Testamento cuando derramaba el Espíritu Santo de una manera diferente a como hoy en día el Espíritu Santo ha sido derramado. Y esto nos lo dice Hechos 2:15. Esto sucedió, fíjate bien, porque estos no están ebrios. Acuérdate del texto que estamos viendo, de la embriaguez, el contraste y la similitud con la llenura del Espíritu Santo. Dice Pedro, estos no están ebrios, ¿sí? Como suponen algunos de vosotros, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro cita a Joel y esta cita de Joel, que iba a derramar su espíritu, en esos días. Así que este término de derramar tiene que ver con agua. Es un verbo que también se menciona en el Nuevo Testamento. No muy seguido, pero sí se menciona también. Este derramamiento del Espíritu se hace presente en los gentiles también con Cornelio. En Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo derramado sobre los judíos, pero en la casa de Cornelio vino sobre los gentiles. Y fíjate, Hechos 10:45 dice lo siguiente: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos, o sea, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí está otra vez derramar, tiene que ver con agua y está hablando del Espíritu Santo, pero ahora es con los gentiles. Estaban sorprendidos porque era una promesa, ellos pensaban que era para los judíos, pero ahora es para los gentiles. Ya es el pentecostal gentil. El primero fue un pentecostal para los judíos. Este verbo no es muy común en el Nuevo Testamento, pero el derramamiento nos habla de aspersión. Si tú sabes lo que es aspersión, este derramamiento nos habla. Y qué precioso que estamos en este tiempo, en esta dispensación del derramamiento del Espíritu Santo en aquellas personas, tanto judíos como gentiles. Pero hay otro término. El primero fue, no lo olvides, derramar. El segundo es bautizar en el Espíritu Santo. ¿Has escuchado esto de bautízate en el Espíritu Santo? ¿Son bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, este es otro verbo, está en el Nuevo Testamento y se refiere a un hecho histórico, real. El derramamiento del Espíritu Santo nos habla de aspersión, ese término,
Pero el bautizar nos habla de inmersión. Así que hay dos tipos de bautizos en este vocabulario de términos. Uno, la aspersión, cuando el Espíritu Santo se derrama, y otro, el bautizarse, es el de inmersión. Esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo no es solamente una experiencia que ocurrió históricamente hace 2000 años, sino que es una experiencia en la que todos nosotros hemos participado. Esto se ve con claridad en el uso de las frases que Pablo usa en 1 Corintios 12:13. Fíjate lo que dice. No te pierdas la idea de derramar y bautizar. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí está, todos, en un mismo espíritu. Eso habla de inmersión. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primero que tenemos que observar en ese texto, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo indica de que el bautizo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente. Esta experiencia llega cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y como consecuencia nos añade a la iglesia. Y entonces somos parte de su iglesia porque hemos sido bautizados en este cuerpo que es la iglesia. En ese sentido, el ser bautizados por el Espíritu Santo nos hace parte de la iglesia. Si no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, no formamos parte de la iglesia. Ahora, ¿qué implica bautizarse por el Espíritu Santo? Creer en Cristo Jesús, recibir, oír el Evangelio, lo que acabamos de decir hace ratito. Y entonces somos nosotros parte de la iglesia. Pero el otro nos dio de beber del Espíritu Santo y eso nos lleva al otro verbo, beber de un mismo espíritu. ¿Has escuchado esta frase de bebe del Espíritu Santo? Y se oye muy bonito. Y es bonito, es pues bonita la frase. El bautismo es una inversión una vez por siempre en el Espíritu Santo. O sea, venimos a ser creyentes cuando el Espíritu Santo nos bautiza como creyentes. Recibimos el Espíritu Santo, aceptamos el Evangelio, somos hijos de Dios y no hay término medio. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres bautizado por el Espíritu o no eres bautizado. O has recibido el Espíritu o no lo has recibido. No hay término a medio en este sentido. Pero beber de un mismo Espíritu es una experiencia continua. Es nuestra relación permanente con el Espíritu Santo. Es estar bebiendo del Espíritu Santo. Los que han recibido, los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos el privilegio de seguir bebiendo de Él, del Espíritu Santo. Al seguir bebiendo del Espíritu Santo, nos llenamos del Espíritu Santo. Ojo con esto. Con el bautismo del Espíritu Santo estamos nosotros dentro del agua. Cuando alguien se bautiza, está dentro del agua. Hemos creído en Cristo Jesús y nos bautizamos. Y beber es cuando el agua llega adentro de nosotros y entonces somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos como creyentes. Para empezar, para ser creyentes necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos convertirnos, necesitamos recibir, necesitamos oír el Evangelio. Y como consecuencia después necesitamos seguir bebiendo del Espíritu Santo. Necesitamos seguir a beber de este Espíritu. Ahora, fíjate lo que dijo Jesús en Juan 7:37. Checa bien. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está la metáfora, beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya bebió esa agua de vida, ya bebió del Espíritu. Van a correr
Va a haber llenura del Espíritu Santo. Esto dijo, y aquí está la aclaración, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, si tú y yo hemos creído, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Si tú y yo hemos sido bautizados, sigamos bebiendo de este Espíritu Santo. Porque dice el evangelista Juan, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero no solamente eso, también en Juan 4, versículo 10, nos dice lo siguiente. Seguramente te vas a recordar con quién está hablando. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estaba hablando con la samaritana. Él tenía sed, estaba cansado, tenía sed y le pidió agua. Pero le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de agua. Mi hermano y mi hermana, creyentes, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo porque hemos creído en el Evangelio. Pero es necesario que el creyente siga bebiendo de su Santo Espíritu para ser lleno, pleno del Espíritu Santo. Eso nos lleva al cuarto término, llenarse del Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo es una consecuencia de beber de este Espíritu Santo que ya hemos dicho. Y nos vamos al quinto término, rebosar, fluir, correr, correrán ríos de agua viva. Lo que acabamos de decir del diálogo con la samaritana. El creyente que ha estado bebiendo del Espíritu Santo, de su interior van a correr aguas de ríos de agua viva. Y esto es interesante y es importante para un creyente. Como creyentes, mis hermanos, no tenemos un agua espiritual, por así decirlo, hedionda, sucia, que está estancada. El creyente que es lleno del Espíritu Santo tiene agua fresca, viva, que salta, que brota porque está siendo lleno continuamente de este Espíritu Santo, de este agua de vida. Y por supuesto, una persona no puede ser llena del Espíritu Santo si no hay algo que rebose de este Espíritu Santo y que bendiga a otros. Alguien no puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo y en su familia no haya lo que la Biblia dice. Porque el ser lleno del Espíritu Santo nos va a llevar a tener una familia transformada, cambiada por Él. Mi hermano y mi hermana, una marca de la plenitud del Espíritu Santo siempre es la comunión con el Evangelio y es la comunicación del Evangelio. Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, lo primero que hacen es comunicar el Evangelio, es ir a la persona que necesita del Evangelio, es tener amor hacia la persona perdida. Ese fue el efecto del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Qué hicieron? Dios le dio de nuevo para poder compartir el Evangelio. Fue la comunicación del Evangelio. Y se nos dice que esto fue después de un culto de oración. Hechos 4:31. Fíjate, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que deseamos en nuestras familias. Unas familias que sean llenas del Espíritu Santo y como resultado puedan ser testimonio del Evangelio, testimonio de la transformación y que estas familias puedan hablar con denuedo del Evangelio. Vamos a resumir esto, mi hermano. Dios derrama de su Espíritu. Cristo nos bautiza en su Espíritu. Nosotros pues estamos inmersos en este Espíritu Santo.
Esto es lo que hace Dios. Esto Dios lo hace. Pero nuestra responsabilidad es arrepentirnos, creer en el Evangelio para que podamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ya que esté dentro de nosotros, entonces seguir bebiendo del Espíritu Santo, siendo regenerados por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser responsables de ser llenos del Espíritu Santo y poder de esta manera que el Espíritu Santo rebose en nosotros, pueda fluir a otros para bendición. Muchas familias funcionan aparentemente bien, pero no como Dios manda. ¿Por qué? Porque les falta la llenura del Espíritu Santo. Algunos miembros de la familia les falta convertirse al cristianismo. Les falta ser bautizados. Y a los que están ya bautizados por el Espíritu Santo, que ya creyeron y recibieron, les falta ser llenos del Espíritu Santo para que entonces rebose esta bendición a otros. Quisiera dar una nota de pie nada más. Nuestros hermanos carismáticos a veces enfatizan mucho esto de la llenura del Espíritu Santo y de estar plenos del Espíritu Santo y de ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero bíblicamente, mi hermano y mi hermana, no hay ninguna exhortación bíblica a ser bautizados en el Espíritu Santo. Sí hay exhortaciones a convertirnos, a arrepentirnos, a seguir a Cristo y que creamos el Evangelio. Y eso es ser bautizado. A eso sí hay exhortaciones, a que tú creas. Así que en esta tarde yo te invito, te exhorto, te animo. Dice la Escritura que necesitas convertirte, necesitas arrepentirte y necesitas seguir a Cristo si deseas que tu familia sea transformada, pero primeramente que tú seas transformado, lleno del Espíritu Santo. La plenitud, mi hermano y mi hermana, no solamente es algo que podamos hacerlo una sola vez, una llenura hace muchos años, no. Es algo que los creyentes necesitamos experimentar continuamente, necesitamos dar evidencias de esa llenura del Espíritu Santo. Me temo que es posible que creyentes jamás hayan experimentado ser bautizados por el Espíritu Santo en una relación de llenura del Espíritu Santo. Quiero leerte un texto en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fue lleno del Espíritu Santo y en el 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. La plenitud del Espíritu Santo se renueva y se rellena y es constante. Yo te invito a que seamos llenos del Espíritu Santo. Es una exhortación bien clara y hacemos bien en tener los términos bíblicos y correctos para poder entender bien esto y que cumplamos nuestra responsabilidad cristiana de ser llenos del Espíritu Santo. 3 cosas, casi ya resumiendo, pero todavía no. 3 cosas. Es una responsabilidad nuestra, mi hermano. Si no, no vendría este mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía ser llenos del Espíritu Santo. También es una posibilidad real para nosotros. Si estás con una actitud diciendo para los adentros tuyos: jamás voy a experimentar la llenura del Espíritu Santo, no tienes argumentos, porque hay una posibilidad. Aquí lo dice el texto. Si no, Pablo no lo hubiera dicho y el Espíritu Santo tampoco lo hubiera inspirado. Tampoco hubiera dicho: sed llenos del Espíritu Santo. Es posible ser llenos del Espíritu Santo y seguir siendo llenos del Espíritu Santo cada día. Es una posibilidad real para todo creyente. Pero también
está la alternativa de vivir sin una plenitud del Espíritu Santo. O sea, decir, yo no quiero ser lleno del Espíritu Santo. Decir, yo no quiero esta llenura. Rechazar. Díselo al Señor con toda sinceridad para que no te autoengañes pensando que sí quieres ser lleno del Espíritu Santo, pero hay implicaciones, como lo dijimos hace rato. Ahora sí, conclusiones, mi hermano. Para ser llenos del Espíritu Santo, voy a hacer unas preguntas. Unas preguntas para contestar sí o no. Nomás permíteme tomar tantita agua, por favor. Gracias. ¿Estás dispuesto a pagar el precio con tal de ser como Cristo? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo demás del mal procede. ¿Estás dispuesto y quieres ordenar tu vida familiar para que no malgastes esa vida que Cristo te ha dado? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Estás dispuesto a romper con la mundanalidad, con la carnalidad que hay en ti, con el fin de vivir para Cristo? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si es así, yo te animo a que tomes una decisión prudente, sensata, con arrepentimiento. Decir, sí, Señor, yo quiero avanzar en mi vida cristiana. Quiero ser una persona diferente. Y ora al Señor para que el Señor pueda llenarte de su Santo Espíritu. Conclusión 2. Hermanos, hay una estrecha relación entre la oración y la llenura del Espíritu Santo. Lucas 3:21 nos dice lo siguiente, y lo leímos hace rato. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La oración y la llenura del Espíritu Santo va de la mano. Ora al Señor, pide al Señor. Jesús, orando, el Espíritu Santo vino sobre él. También antes de Pentecostés, antes de que viniera el Espíritu Santo, también el pueblo estaba orando. Ananías, cuando fue con Pablo, también Pablo le dijo, he aquí, él ora. Así que podemos ver en todos estos textos, mis hermanos y mis hermanas, que podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero requiere una perseverancia y requiere oración también. El Señor nos conoce muy bien y sabe qué tan seria es nuestra relación con Él. Él desea llenarnos de su Santo Espíritu, pero hay cosas de nosotros que estorban, así que necesitamos primero aclarar las cosas bien delante del Señor. Hermanos, hay mucho que Dios quiere darnos como familia. Hay mucho que Dios desea compartirnos para que nuestra vida como familia sean hermosas, sean un pedacito de cielo, pero necesitamos nosotros tomar decisiones serias. Y tercera, la llenura del Espíritu también es necesario en el hogar, y lo acabo de decir. Si nuestros hogares van a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra donde los ángeles pueden morar y no van a extrañar el cielo, entonces debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no vamos a estar llenos del Espíritu Santo, entonces podrán estar unas huestes de maldad en los hogares, usar eso y poder que estos hogares sean destruidos, mis hermanos. Hay 3 evidencias que Pablo dice y más adelante las vamos a ver. 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo y el próximo domingo lo veremos. El gozo. Un creyente lleno del Espíritu Santo, el resultado es el gozo. Un creyente lleno del Espíritu Santo, el resultado es
el agradecimiento, es ser agradecido. Un resultado de una persona que es llena del Espíritu Santo es la sumisión, y eso tiene que ver con el hogar. El hogar puede ser un pedacito del cielo en la tierra. Si cada miembro de su familia está lleno por el Espíritu Santo, y esto va a traer gozo, esto va a traer agradecimiento, y esto va a traer sumisión, que es necesaria, y una sumisión voluntaria en los roles como familia. Mis hermanos, necesitamos ser llenos continuamente del Espíritu Santo para que nuestras familias sean transformadas y podamos tener una iglesia poderosa en el Señor. Oremos a Dios. Padre, al ver la estructura de este texto, al ver los términos y su relación con el agua, podemos entender que tú deseas llenarnos, que tú envías a tu Santo Espíritu primero para que podamos recibirlo y seamos tus hijos, sellados por tu Santo Espíritu, bautizados por tu Santo Espíritu. Pero también es necesario que el creyente sea constantemente lleno del Espíritu Santo. Y por eso nos mandas que seamos llenos del Espíritu Santo y no de bebidas, de alcohol o de otras sustancias, sino de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que esta llenura del Espíritu Santo sea una realidad en tu iglesia, en mis hermanos y en mis hermanas. Y que esta llenura pueda traer evidencias de gozo, evidencias de gratitud y una evidencia de una sumisión dentro de una familia, una sumisión voluntaria. Padre, bendice nuestros hogares. Danos un bello hogar, Señor. Todo lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.